interpretación definitiva parece ser una contracción en sí misma. Hans Gadamer. Para escribir un ensayo de hermenéutica se debe conocer de dónde se deslinda el término, y este proviene del vocablo griego hermeneuein, que significa descifrar, interpretar, enunciar, expresar el contenido de un texto o de un mensaje. Se asocia con el dios griego Hermes, ya que era el mediador entre los dioses y los hombres. Porque Hermes a través de Zeus dejaba órdenes y mensajes que pues debían interpretar. En el siglo XVI fueron principalmente los intelectuales protestantes los que usaron la hermenéutica en el contexto de sus estudios bíblicos. En el siglo XIX, Wilhelm Dilthey renueva los estudios hermenéuticos proporcionando una metodología con la que pretendía dar rigor científico a los estudios críticos. Buscaba una interpretación basada en los datos que contextualizan el texto, de tal modo que nuestra comprensión de un texto tenga valor universal. Ya en el siglo XX, para Martin Heidegger, la hermenéutica es algo más que una metodología. El comprender deja de ser una actividad para convertirse en la sustancia de toda actividad humana. Hans Georg Gadamer proyecta la hermenéutica como un acontecer, es decir, lo que sucede en el momento de la interpretación. Comprender se presenta como una fusión de horizontes. Esta posición interpretativa es muy diferente a la que practica Jacques Derrida, que asume el texto desligado de su autor o lector, o sea, como algo externo. Y por nombrar algunos de nuestra época moderna, citamos al catedrático de la Universidad de Toronto, Mario Valdés, ya que basa sus estudios de literatura en indagaciones hermenéuticas basadas en el pensamiento de Barthes. Foucault y Derrida, Paul Ricoeur, para aplicar hermenéutica no existen normas, es lo que pues, ellos decían. Manuales o instrucciones, ya que existen metáforas, textos, párrafos indescifrables para algunos, pero para otros que dominen ese léxico es completamente traducible. La hermenéutica busca la interpretación verdadera, mundo, hombre y autor, ya que el intérprete hermeneuta hace suyo el contenido, es decir, el autor escribe y el hermeneuta analiza según una serie de incógnitas planteadas. ¿Qué sustenta estas interrogantes? ¿Quién actúa? ¿Quién habla? Con esta exanimación podemos interpretar la hermenéutica, es decir, comprender el texto y sacarlo de un círculo cerrado. Con esto reflexionamos y reconfiguramos sobre la lectura. Se dice que los aspectos reales del ser hermeneuta es parcial, ya que todos tenemos formas diferentes de pensar e interpretar, lo que quiere decir que es totalmente democrática, ya que el autor busca el debate crítico. Paul Ricoeur retoma la preocupación central de William Dilthey, gran filósofo, historiador, sociólogo y estudioso de la hermenéutica, de desarrollar un método científico para las ciencias del espíritu, es decir, aquellas ciencias que tienen como objeto la realidad histórico-social, pero en el que la comprensión no se define en oposición a la explicación, sino por una relación de complementariedad con ella. Así pues, la explicación garantiza un tratamiento crítico y objetivo de los fenómenos sociales, históricos y culturales, acorde con los requerimientos de la cientificidad de la comprensión. Depende de la ampliación de los propios modos de ser, por medio de la participación en lo que nos transmiten los textos y las obras. El lenguaje como discurso. La propuesta inicial de Paul Ricoeur en este ensayo es acometer el análisis del problema del lenguaje como discurso, el logos, utilizando para ello los enormes avances que, según considera, ha alcanzado la ciencia lingüística moderna.
Como la mayor parte de las cuestiones importantes en lingüística, esta ya había sido considerada por Platón en diálogos tales como el Cratilo, el Teeto y el Sofista. En ellos fue descubierto el concepto de discurso. Por un lado, se consideraba que el error y la verdad son afecciones del discurso. En un sistema de signos, diría Saussure, no hay existencia social, solo diferencias relativas. En los sistemas de signos que estamos describiendo, todas las relaciones son inmanentes al sistema, son sistemas cerrados. La definición de signo lingüístico, no como la relación externa entre un signo y una cosa, sino como oposición interna entre dos elementos pertenecientes a una misma ciencia, significante y significado. Define por extensión el criterio que se usará con el resto de los sistemas semióticos. Aparece entonces el lenguaje no como puente entre mentes y cosas, constituye un mundo en sí mismo, dentro del cual cada elemento solo se refiere a elementos del mismo sistema. No queda espacio, acodados en este extremo, para una complementación del lenguaje como discurso. La semántica versus la semiótica. Primeramente, la semántica se refiere a la parte lingüística, que estudia el significado de las expresiones lingüísticas, y por otro lado, la semiótica, que estudia los sistemas de signos que permiten la comunicación, sus modos de producción, de funcionamiento y recepción. Superar este enfoque reductor depende de precisar la caracterización de las entidades básicas que conforman el lenguaje. La distinción langue, lengua versus parole, palabra, no corresponde con la pretendida de código contra discurso. Ricord propone sustituir el término parole, que designaría solo un aspecto puntual del sistema de la langue, desde su reproducción sonora, por el discurso, el cual incide tanto en la unidad significativa que todo discurso produce como distinción legítima entre semiótica, relativa al signo, y semántica, relativa a la oración. Desde el punto de vista del contenido, lo determinante en la oración es el predicado, pues el sujeto incluso puede faltar. La proposición, así constituida, conforma una estructura independiente o unidad sintética, no reductible a unidades menores, ni incluible en clases de mayor extensión. Mientras el sujeto de la oración particulariza por medio de diversos recursos gramaticales, pronombres demostrativos, adverbios de lugar y tiempo, el predicado universaliza lo que afirma el sujeto, atribuyéndole una cualidad, una relación o un tipo de acción. La conjunción de la particularidad de la identificación en el sujeto y la universalidad del predicado otorgan a la oración un contenido específico. El acento, puesto en el lenguaje como acontecimiento, tiene por función mostrar el carácter abstracto de la lingüística sustentada en el código, pues la lengua se realiza y actualiza en la temporalidad del acto de hablar, convirtiéndose en discurso. Pero tampoco la importancia concedida en el acontecimiento del habla debe ser excesiva, advierte Ricord, pues incurrirá en distorsiones psicológicas y existenciales, al olvidar que si bien el discurso se actualiza como acontecimiento, es en cambio comprendido como sentido. Lo que se comprende no es el acontecimiento, sino su sentido, es decir, el contenido proposicional o síntesis entre la identificación y la predicación, lo característico de la lingüística del discurso y que refleja la intencionalidad del lenguaje mismo, es que la fugacidad del acontecimiento es superada en la permanencia del sentido, que puede ser reiterado como siendo el mismo. Yo decidí utilizar lo que es el amor, que es algo que se está dando mucho en nuestra etapa de la adolescencia. Entonces me pareció una buena manera de relacionar el amor con la hermenéutica. Retomando lo que el maestro dijo al inicio, que la hermenéutica se utilizó en la Biblia, pues de hecho la hermenéutica tiene sus inicios con las escrituras sagradas, pero solamente que no se utilizaba el término hermenéutica, sino que tenía otro significado y utilizaban otras palabras. Pues bueno, un hombre no aprende a comprender nada a menos que lo ame. Johann Gotthard von Goethe. Desde el punto de vista griego, la palabra hermeneuta sería en su origen una transferencia aparente y de sentido del nombre y características personalizadas que determinaron en la mitología griega el ser y la función del dios Hermes, mensajero y traductor del mensaje enviado por los dioses a los mortales. Este mensaje de los dioses Hermes debía comprenderlo para luego transmitirlo, garantizando así que el mensaje fuese dado correctamente y recibido por los mortales. Pues en la actualidad la hermenéutica cambió a finales del siglo XIX con Gadamer retomando la hermenéutica de Heidegger. Pues lo que Gadamer decía es que la hermenéutica antes solamente era no verbal, ahora también se puede convertir en algo verbal, o sea que podíamos nosotros comprender a las personas, y que a veces para comprender a las personas teníamos que dejar de comprendernos a nosotros mismos. Entonces en esto consiste un poco la hermenéutica moderna. Pues también consiste en una doctrina filosófica
la cual tiene como supuesto la comprensión e interpretación de los textos y mensajes. Generalmente es un autor, o sea, un escritor y un lector. El escritor escribe con un sentido y nos quiere dar a transmitir algo. Sin embargo, cuando esos escritos se hacen público, puede perder el sentido que éste quiso darle y ser interpretado de forma muy diferente por la persona que recibe el mensaje. Ahora bien, ¿qué pasa cuando este mensaje no es entre dioses y mortales? ¿Cómo es posible que se haga un ejercicio hermenéutico cuando no se trata de conectar a un escritor con su lector? ¿Cómo ser un hermenauta y cómo ser hermenéutica cuando el mensaje es un mensaje de amor entre dos enamorados? Pero, ¿qué es el amor? ¿Cómo definir algo tan complejo, contradictorio, fascinante y que al mismo tiempo nos hace sentir tan vivos? No puede observarse bajo un microscopio. Hay quien lo define en términos químicos y quienes hacen poesía en él. Para Platón, el amor puede ser entendido como el estado de éxtasis y a la vez moderada frustración que se experimenta al saber que hay algo más allá de lo físico, que nos llama, pero que a la vez no se nos será entregado totalmente, ya que por mucho que no lo queramos, seguimos siendo encadenados al mundo de lo material. El lugar en el que disfrutar de las cosas depende en buena parte de nuestra proximidad en el tiempo y el espacio en ellas, y en el que es casi imposible mantenernos al margen de la influencia que ejerce sobre la estética y las apariencias. Mientras que para una persona normal el amor es la mejor sensación del mundo, es una conexión de cuerpo y alma entre dos individuos, es la manera en la que una persona se puede sentir viva y lo mejor de todo es que llega sin avisar porque nadie se lo espera, nadie lo busca y nadie lo planea. En el destino estaba que esa persona fuera para ti, es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que el otro pueda hacer feliz. Es cuando esa persona se convierte en tu universo. Cuando del amor se trata, la comprensión e interpretación del mensaje se hace más difícil de expresar, pues no solo supondrá la imposibilidad de entender un mensaje, sino que afectará la sintonía que se tenía con esa persona, e incluso la posibilidad de continuidad y mantenimiento de la relación amorosa si no se logra establecer un punto de encuentro entre los prejuicios y experiencias concretas de cada una de las partes involucradas en el proceso de comprensión e interpretación del mensaje del amor. Pues voy a poner unos ejemplos que me parecían en internet, pero que pues cambié a mi manera. Pues pongamos de ejemplo que están ustedes en una relación con alguien con quien compartes pues diferentes gustos, ¿no? Pues tú tienes un gran gusto por la filosofía